Bendiciones en esta hora. Te saluda de nuevo el pastor de la iglesia Salmo 23 de aquí de Phoenix, Arizona. Y te estoy invitando para que te quedes ahí a escuchar este programa. Es una palabra que nos va a ayudar mucho en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Nos va a ayudar para que nosotros tengamos más cuidado en nuestro comportamiento cristiano. Te invito de nuevo para que me mandes tu saludo ahí. Si tú vives en esta área de Phoenix, visítame. Los servicios que yo tengo como en la iglesia es los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los martes a las 7 y los viernes a las 7 también. Así de que, como puedes ver, estamos muy activos. Pablo nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No caigas en una situación de descuido. Yo te invito para que estés atento y conéctate por medio de la oración con el Señor. Yo traigo hoy una palabra que te va a ayudar mucho, porque estuve trabajando en ella desde esta mañana y me gocé al escribirla y quiero entregártela a ti, así como el Señor me la dio. Mira, vamos a irnos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 es un capítulo muy importante de instrucciones, cómo debemos caminar en las cosas de Dios, qué debemos evitar. Mira, capítulo 8, verso 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar, sí o no, sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El tema que yo traigo hoy, fíjate cómo dice el tema, una advertencia de gran utilidad para nosotros. Mira lo que dice la introducción, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si somos cristianos y servimos a Dios, por qué tenemos muchas dificultades? Tú te has preguntado, yo me lo he preguntado, soy honesto. ¿Por qué nuestras vidas están llenas de problemas? Por eso es que en el Salmo 72, el salmista dice que él tuvo envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque mientras él estaba sufriendo, ellos vivían, se gozaban, que no tenían ningún problema. Y a veces nosotros pensamos de esa manera. Cuando pensamos de esa manera, mira, le damos lugar al razonamiento. Y el razonamiento es un arma que usa el enemigo para buscarle lógica a las cosas de Dios. Y Dios no tiene lógica. Dios es creerle solamente a su palabra. ¿Lo aceptas o lo dejas? Porque al final de ese razonamiento lo que engendra es duda. Y cuando nosotros dudamos de las cosas de Dios, nos hace mucho daño. Por eso es que la Escritura nos dice que por fe andamos y no por razonamiento, o sea, por vista. Nos dice también para reforzar nuestro pensamiento, dice: más el justo por su fe vivirá. Aprende a vivir por fe. Yo he vivido por fe. Como pastor te lo digo con toda convicción. Hay proyectos que yo me lanzo por fe, por fe. Yo tengo que desarrollar mi fe, porque sin fe, como dice Hebreos, no le agradamos al Señor. Hay mucho cristiano que se ve fuerte, pero cuando viene la prueba se desmorona. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Fe, dice la Escritura, es la sustancia de las cosas que vendrán. Aprende a desarrollar esa fe. Mira, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, Él los llevó al desierto. Y el desierto es un lugar muy caluroso, estéril y vacío. No hay nada.
¿Se equivocará Dios al llevarlos ahí? No, Él sabía lo que estaba haciendo. Ellos necesitaban disciplina y el mejor lugar para eso es un desierto. A veces Dios nos lleva a desiertos. Yo he estado en desiertos de salud. Hace más de 35 años yo estuve 4 años tirado en cama, a punto de quedar en silla de ruedas. Y sí preguntaba, pero dentro de mí yo sabía que había una situación que yo estaba atravesando porque el Señor lo permitió. ¿Para qué? Porque yo quería hacer algo para el Señor. Muchas veces cuando tú quieres hacer algo para Él, Él te lleva a desiertos espirituales para ver cómo vas a reaccionar. Tú no puedes ser líder si no tienes fe. Puedes tener dinero, puedes tener feria, pero no tienes fe. Y la única manera para que tú desarrolles esa fe espiritual es que tú aprendas a vivir en un desierto. Punto 1. Ellos aún tenían la mentalidad de esclavo. ¿Cuánta gente está en la misma situación hoy? Son cristianos de muchos años, pero todavía tienen la mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque no saben desarrollar esa libertad que Dios nos ha dado a través de Jesús. Ellos ya eran libres, pero ¿qué empezaron a hacer en el desierto? A quejarse, a murmurar de su líder, a murmurar de las cosas que ellos necesitaban, del agua, de la comida, a murmurar, repito, de su líder, del pastor. ¿Cuánta gente se queja del pastor en la actualidad? ¿Cuánta gente se queja nada más? Mira, el quejarse es un hábito que contagias tú a otras personas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado porque Dios los llevó allí para ver cómo reaccionaban, qué era lo que iban a hablar. ¿De qué te quejas tú? ¿De tu familia? ¿De tus hijos? Mira, había una mujer que se quejaba mucho de su niño porque gastaba los zapatos muy rápido. Y la escuchó otra mujer que estaba cerca y le dijo: dale gracias a Dios que tienes a tu hijo y que camina y que desgasta los zapatos. El mío está en silla de ruedas. Y esa mujer se cayó y a partir de ese momento empezó a tener más cuidado de no quejarse. Ten cuidado de las quejas cuando tú estás atravesando una situación. Punto 2. En el verso 13 encontramos también que los israelitas todavía tenían rasgos de esclavos, cobardes. Esa era otra situación de ellos, de un esclavo, no saber pelear, no saber conquistar. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Tiene más de 30,000. Pero si tú no sabes conquistarlas, no hay ninguna para ti. Tú tienes que saber cómo conquistar las promesas de Dios, y las promesas de Dios se conquistan en la batalla. Para que tú seas un guerrero, tú te tienes que formar espiritualmente en la guerra. Ahí es donde se forman los guerreros, en la oración, en las vigilias, en las situaciones de desierto como Dios los llevó. Allí es donde tú vas a desarrollar una armadura espiritual para enfrentarte al enemigo. ¿Cuántos cristianos en la actualidad viven de esa manera? No saben pelear. ¿Por qué? Porque les da miedo. Tienen temor enfrentarse al enemigo, enfrentarse a problemas de escasez. Es por eso que Dios los llevó al desierto, para que ellos aprendieran a clamar, a depender del Señor. Lo primero que hace Dios cuando Dios llama a una persona es que él aprenda a depender de Él. Ellos no sabían. Ellos iban a una tierra prometida que fluía leche y miel, lo mismo que nosotros. Pero ¿te imaginas que nosotros lleguemos a esa tierra espiritual y no saber depender del Señor? Podríamos ser reprobados. Punto 3. Miramos otra señal y era la rebeldía. La rebelión es un principio diabólico. Y esa fue la razón por la cual
Dios los llevó al desierto para disciplinarlos. La disciplina es buena cuando viene de Dios. Nos forma porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aún tú, si tienes tu hijo, tú lo disciplinas porque tú lo amas. La disciplina es buena para formación de nosotros mismos. Dios es muy estricto con los que Él llama. Mira, Moisés y Aarón, su hermano, cometieron un error al golpear la roca. Ellos debían de haberle hablado, pero ellos cometieron ese error y por ese error no entraron a la tierra prometida. Y la disciplina es el medio de corregirnos. Lo mismo sucede a esa generación. Mira, más de 1 millón de personas salieron de Egipto y todos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la rebelión. De todos se quejaban. Dios decidió dejarlos postrados en el desierto. Yo ya estoy terminando, pero te quiero llevar a 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Ahí Pablo nos da un ejemplo y nos dice, y todas estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y nos exhorta a que meditemos en los fracasos que ellos hicieron y que esto nos sirva de ejemplo para evitarlos y no caer en el mismo error. Mira, mi tema en esta tarde fue una advertencia de gran utilidad para nosotros. Yo he traído este tema para advertirte a ti y a mí mismo que no caigamos en esos errores. Repito, hay cosas que Dios nos permite en nuestra vida, pero es para bien. La escritura Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Es a saber aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. No le hagas caso a esa gente que dice, pare de sufrir. No, el sufrimiento es bueno cuando viene de Dios, porque Él está con nosotros. Gózate en el sufrimiento, porque el sufrimiento desarrolla una fe, un carácter cristiano de un guerrero. Mira, Él quiere quitarnos esa cobardía, esa murmuración y rebelión. Y la única manera es que nosotros vayamos a un desierto espiritual. Mi deseo es que Dios te bendiga.